Vamos a empezar esta mesa redonda, este pequeño debate, para dar a conocer las líneas generales del Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, el PERTE, del sector aeroespacial. Para ello tenemos aquí a tres expertos a los que les agradezco y les pido disculpas porque durante la semana pasada en sus vacaciones les abordé misericordiamente para traerlos aquí, pero creo que merece la pena porque son tres expertos que pueden cubrir desde informarnos de las líneas generales que recoge este PERTE a los desarrollos tecnológicos y las capacidades tecnológicas que tenemos en España a través de organismos como el INTA o las capacidades de sacar valor de estas actividades, generar productos y generar servicios, para lo que tenemos aquí un experto del CEDETI, una experta del INTA y un experto de ISDESAT, que paso a presentarlos brevemente, ¿no? Por el CEDETI está Jorge López. Jorge López, que es ingeniero aeronáutico, experto en vehículos espaciales y en mecánica de fluidos, con más de 25 años de experiencia como técnico y director de proyectos en el sector de espacio y aeronáutico, tanto en la empresa privada como en la Administración Pública Española, como en la Europea de la Agencia Espacial. Actualmente está en el CEDETI como jefe de la Oficina de Coordinación de Iniciativas Estratégicas financiadas con fondos europeos. Muchas gracias, Jorge. Por parte del INTA, pues nos acompaña Eva Vega, que Eva Vega es ingeniera aeronáutica por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 25 años de experiencia en el sector espacial. Ahora, como en LinkedIn hay que avalar estas cosas, yo lo avalo, porque la conozco desde entonces. Empezó a trabajar en el mundo espacial en la compañía GMV en el año 2000 y se incorporó al INTA, donde ha tenido la oportunidad de trabajar en multitud de programas espaciales, entre los que cabría destacar su participación en el Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite, gestionando el desarrollo del segmento terreno del satélite PAZ. Actualmente dirige el Departamento de Programas Espaciales del INTA, departamento encargado de gestión de los grandes programas espaciales como las constelaciones cooperativas de pequeños satélites y las actividades de segmento terreno y operaciones espaciales. Y también nos acompaña Miguel Ángel Redondo. Miguel Ángel Redondo forma parte de ISDESAT, operador español de servicios gubernamentales por satélites desde 2013. Ha desempeñado durante casi 15 años su carrera profesional en Hispasat, cosa que también certifico porque nos conocemos desde entonces, y como director comercial y desarrollo de negocio de ISDESAT y miembro de su comité de dirección, es responsable de las áreas de gestión de los recursos órbita espectro, de ventas, de ingeniería de cliente, de desarrollo de negocio, así como del diseño de políticas y alianzas comerciales. Entonces, con este panel de expertos, pues creo que podremos entrar en detalle y conocer los entresijos de este PERTE en un sector como el espacio, que está ahora mismo en nuestras vidas. No es algo de ciencia ficción, lo tenemos, como decía nuestro consejero delegado en la presentación de ayer, desde los navegadores hasta las imágenes por satélite, hasta las señales que recibimos en nuestra televisión. El espacio está presente en nuestras vidas. Además, es un sector muy dinámico. Con datos tomados del propio PERTE, es el 1,2% del Producto Interior Bruto español. España es la quinta potencia europea en espacio y además una de las pioneras, porque desde los años, creo que casi en los años 40 que visitó von Braun el INTA, tenemos experiencia espacial y luego fuimos un hotspot para la ubicación de centros espaciales de todas las grandes agencias, la NASA, la ESA. Generamos 9.000, y lo digo en primera persona al plural porque somos parte, generamos 9.160 millones de euros, 37.000 empleos directos y es un sector muy dinámico que genera un factor multiplicador, tomado también de los datos del PERTE, de 1,8, que me parece poco. Y digo que me parece poco porque hace unos años que tuvimos que pelear porque se mantuvieran las inversiones en espacio, llegamos a la conclusión de que una inversión en espacio, con su factor multiplicador, generaba en impuestos más de la propia inversión. ¿No? Hablamos de factores de por encima de 2 o cerca de 3. Es un sector muy dinámico y que crea un empleo de calidad y que es en una economía globalizada y que, aparte, da prestigio al país.
Entonces, sin más preámbulos, voy a pasar la palabra a Jorge, que nos contará un poco las líneas generales de este plan estratégico. También advierto, por si hay aquí ingenieros aeronáuticos o gente del sector aeronáutico, que voy a tener un sesgo espacial, lo siento, lo estamos dedicando al espacio. A lo mejor dejo un poco aparte la parte aeronáutica, pero es un sesgo que tenemos como pertenecientes al espacio. Pues Jorge, cuando quieras. Muchísimas gracias, Isaac. En primer lugar, quería comentar que es para mí un placer hoy estar en ISDEFE. En mi carrera profesional he podido trabajar con ISDEFE en el ámbito espacial y os conocemos en profundidad vuestras actividades, y es algo que siempre es importante tener en España una consultora al servicio de las administraciones públicas de tanta calidad y que cubra áreas tan críticas como la defensa, como el transporte, como la aeronáutica y como el espacio, entre otras. Y en particular quiero referenciar vuestras actividades en segmento terreno, en estaciones terrenas, que han dado valor a instalaciones que tenemos en España como ESAC, como Cebreros, como Maspalomas y otras. Bueno, el tema de hoy es el PERTE aeroespacial. Es un tema complejo, pero a la vez ilusionante, porque por primera vez, aparte de las inversiones normales a través de la Agencia Espacial Europea, los proyectos nacionales, ya sea en el INTA o ya sea de telecomunicaciones gubernamentales o comerciales que se hacen a través de los operadores que tenemos en España, por primera vez tenemos un aporte sustancial en el sector aeronáutico gracias a los fondos de recuperación. Esos fondos de recuperación, como saben ustedes, vienen limitados por una serie de condiciones. Esas condiciones es que se deben de adjudicar este año y el año que viene, con lo cual va a haber una actividad febril de planificación, de contratación, de licitación, con lo cual va a haber, tanto a nivel industrial como a nivel administrativo y gubernamental, va a ser un periodo va a ser realmente un reto. Y luego la ejecución de las actividades deben finalizar antes de a finales del 2025, con un cierto tiempo después que vamos a tener las administraciones públicas para certificar y obtener la aprobación de Bruselas, porque digamos que vamos a estar ante la lupa de las condiciones que Bruselas ha puesto para la ejecución de estos fondos de recuperación. Volveré después a los temas de las condiciones, porque son importantes, porque implican ciertos aspectos que son nuevos para el sector, que aunque es posible que a nivel industrial e institucional los tuviéramos incorporados, ahora hay que exponerlos, como son respeto al medio ambiente, como política de igualdad, etcétera. No son temas baladíes, porque si no se cumplen, digamos que Bruselas no está de acuerdo en este tipo de inversiones. Bueno, ¿qué es el PERTE aeroespacial? El PERTE aeroespacial no deja de ser un documento político publicado por el Gobierno de España, en el que se aglutinan las actuaciones sectoriales en aeronáutica y en espacio que cada uno de los ministerios tienen previstas acometer en el corto periodo, en este periodo de 4 o 5 años, con fondos de recuperación, pero también con otros fondos. Por ejemplo, en este PERTE aeroespacial se han incluido también actuaciones con fondos FEDER, con fondos propios y con presupuestos generales del Estado. Si alguna actuación que hay en la Administración no ha sido incluida, pues habrá sido un pequeño desliz, pero digamos que en espíritu forma parte de este PERTE, ¿vale? Digamos que, porque no podemos garantizar al 100% que absolutamente todas las iniciativas de todas las comunidades autónomas o actuaciones locales puedan estar escrupulosamente incorporadas, pero
forman parte también de este PERTE. Este PERTE cubre el área de aeronáutica y de espacio, teniendo en cuenta que son dos sectores distintos, pero que comparten muchos profesionales y muchas tecnologías. El sector aeronáutico está mucho más consolidado, más orientado a un mercado, a una operatividad. La parte, digamos, hay una actividad día a día que hay que mantener e innovar, y la parte de I+D es muy importante, pero digamos que no es el grueso de la actividad económica. Sin embargo, en el espacio, cada misión, cada nuevo proyecto es distinto, es un reto continuo, y digamos que se puede pensar que todo lo que se hace es I+D, porque todo va al límite de la técnica, todo va al límite de los servicios, de las aplicaciones que dan el espacio, y requiere mucho más esfuerzo de I+D. Lo que pasa es que no lo veo muy bien, pero bueno, no pasa nada. Este PERTE quiere ser, bueno, deriva fundamentalmente del plan del PRTR, que es el plan que España presentó a la Comisión para la ejecución de los fondos de recuperación. Este plan se aprobó con una serie de comentarios por parte de la Comisión, y es en este plan, en el PRTR, en cada uno de sus componentes, donde vienen especificadas las actuaciones con sus presupuestos y sus áreas temáticas. Y de este documento derivan cada una de las actuaciones que van en el PERTE. Entonces, si tienen ustedes delante el PERTE aeroespacial y el PRTR, tienen toda la información necesaria de cómo son las actuaciones, de dónde vienen y cómo se van a ejecutar. Las aplicaciones digamos, las actuaciones, digamos que son muy diversas. Hay actuaciones aeronáuticas, hay actuaciones de seguridad, hay actuaciones de telecomunicaciones, hay actuaciones de industrialización, de mejora de la industrialización. Se ha intentado incluir en el PERTE digamos, unas actuaciones que tengan no solo impacto vertical, sino que también tengan un impacto horizontal. Bueno, es que no pasa nada. Vale, tenemos como tres pilares: el pilar aeronáutico, el pilar espacial y un pilar transversal. Bueno, vale. Los pilares aeronáuticos se fundamentan principalmente en el plan aeronáutico espacial, en el PTA, el plan tecnológico aeronáutico, perdón. Este plan está muy orientado a la I+D y no tanto a las operaciones rutinarias, y lo que va a apoyar son tres líneas importantes. La primera, la transición de la aviación a una aviación más verde, a la utilización de combustibles alternativos, el objetivo a largo plazo de la aeronáutica verde o de cero emisiones. Lógicamente somos conscientes que eso solo se podrá hacer con una serie de pasos, no se puede hacer de una forma directa porque sería una transformación revolucionaria o disruptiva, pero sí se podrían empezar con sistemas de apoyo, como diseños de APUs con sistemas alternativos, etcétera, etcétera. Y un gran esfuerzo se irá en ese tipo de actuaciones, de hacer la aeronáutica cada vez más verde y más amigable con el medio ambiente. El siguiente tema es el tema de los vehículos no tripulados y los UAVs. Lógicamente hay una revolución en todos los ámbitos de sus aplicaciones, tanto en el regulatorio como en el de aplicaciones, como en el de trato del medio ambiente, y que pensamos que una gran parte de las propuestas se irán enfocadas a temas de UAVs. Y finalmente, y no menos importante, todos los temas
de innovación y de mejoras y de optimización de sistemas aeronáuticos, desde sistemas de combustible, sistemas de gestión de datos, sistemas de los propios refinamientos aerodinámicos, cualquier tipo de mejora que redunde en menos peso, mejores actuaciones, será susceptible de ser financiada en esta tercera rama. Estas tres ramas están incluidas en el Plan Tecnológico Aeronáutico, del cual ha habido el año pasado una convocatoria por 40 millones, este año va a haber otra convocatoria que se está preparando por 80 millones y el año que viene habrá otra por 40 millones, con lo cual habrá una gran actividad de propuestas, de evaluación y de actividad económica que esperemos que redunde en que la industria española esté en mejores posiciones, o sea, en que desarrollen nuevas capacidades para que la evolución del mercado y la evolución de la realidad aeronáutica que tenemos ahora en el mundo permita crear oportunidades y que nuestra empresa esté preparada para acometer esas oportunidades. Luego tenemos el sector espacial, en el cual hay varias actuaciones importantes. Una de ellas es promover el acceso independiente de España al espacio, no solo con pequeños satélites de sondeo, en el cual el INTA tiene una gran experiencia e incluso una base de lanzamiento en el sur de España, sino también intentar crear un vector de lanzamiento que sea compatible con un mercado comercial. Si el sector espacial de New Space se está desarrollando con nuevos satélites cada vez ya no tan pequeños, un poquito más de tamaño medio, del orden de 300, 500, 600 kilos, como mucho 800 kilos, son los nuevos satélites que están revolucionando el mercado de las aplicaciones, del Internet, incluso de la observación de la Tierra, y pensamos que el que España tenga una capacidad independiente de acceso al espacio puede, por un lado, dar esa capacidad, que siempre es estratégica, y luego promover la economía del New Space. Con lo cual, una de las actuaciones es desarrollar y probar un lanzador en los próximos años. Luego hay dos propuestas bastante, digamos que son son un verdadero reto por el corto tiempo que se va a requerir para ello. La primera es una colaboración que se ha establecido ya con el Gobierno de Portugal para desarrollar una constelación de pequeños satélites, nanosatélites, minisatélites, que con un equipamiento modesto de instrumentos o de sensores puedan complementar las capacidades que nos da el sistema europeo Copérnicos actualmente. Como saben ustedes, el sistema europeo Copérnicos, al que todos contribuimos a través de la Unión Europea, ahora y anteriormente en su desarrollo a través de la Agencia Espacial Europea, son una serie de satélites altamente especializados, altamente tecnificados y con unas resoluciones extremadamente precisas y de alta resolución y muy específicas para cada una de los usos y de sus objetivos de observación de la Tierra que tienen. Esta nueva constelación más modesta lo que quiere es revisitar con mucha frecuencia, con un periodo de latencia mucho más bajo, para que cada hora podamos tener nuevos datos, para que podamos tener una revisita mucho más frecuente, para que un usuario de Copérnicos, en que tiene que esperar 2 o 3 días entre toma y toma, pueda tener un seguimiento del problema que está siguiendo o de la observación que está haciendo con unos instrumentos con menos calidad, con menos precisión,
pero que le complementan y le son necesarios. Hemos pensado que, junto con la colaboración con Portugal, que esta constelación es interesante, es necesaria y también cumple el objetivo. Bueno, estamos trabajando con los usuarios españoles de observación de la Tierra para redefinir mejor y definir mejor los instrumentos y sus servicios, lógicamente. Y cuando tengamos un acuerdo y una propuesta concreta, nuestra intención es que la Agencia Espacial Europea nos ayude a hacer un seguimiento técnico y una licitación para digamos, construir estos satélites. Voy a pasar al siguiente proyecto, que también es verdaderamente importante. Cada vez más, como ustedes saben, las comunicaciones son más críticas y tanto a nivel gubernamental como a nivel empresarial los mensajes y los que envían los mensajes y reciben los mensajes quieren saber si sus informaciones y sus comunicaciones están comprometidas o no. En este aspecto, en la Unión Europea hay una iniciativa que se llama EuroQKD y hay otra iniciativa de comunicaciones seguras en la cual, tanto a nivel terrestre como a nivel espacial, se están haciendo desarrollos para tener seguridad en las comunicaciones. Estamos todavía en una etapa, digamos, inicial, en la que se están probando varias tecnologías y se está combinando segmento terreno con segmento espacio. A veces el segmento espacio es necesario y entonces, para cubrir ciertas distancias, puede ser, digamos que puede requerir que esas nuevas técnicas de comunicaciones seguras se implementen a nivel espacial. Hay ahora una competencia tremenda sobre qué sistema, qué modelo, y bueno, pues desde España, con la colaboración de un operador de satélites, hemos pensado que sería bueno desarrollar una misión QKD de comunicaciones seguras a través con el desarrollo de una carga de pago que vaya embarcada en un satélite geoestacionario. Hay iniciativas que usan satélites LEO de órbita baja, hay iniciativas que usan satélites geoestacionarios y bueno, pues esta es una apuesta por esta segunda posibilidad. Tanto esta iniciativa de comunicaciones cuánticas, de comunicaciones seguras, como la constelación atlántica, que es la constelación de segmento de observación de la Tierra, la estamos haciendo y la vamos a hacer en total colaboración con la Comisión Europea. Estamos en contacto con ellos constantemente para que en ningún momento hagamos nada que pise iniciativas europeas, sino que las complemente. Y siempre ellos van a estar en el momento de diseño y de especificación al tanto de lo que vamos a proponer para que efectivamente estos sistemas que España va a financiar aporten a las iniciativas europeas y no sean una duplicidad que no tendría sentido. Y también nunca hay que olvidar que esto no lo hacemos sobre todo para crear esas infraestructuras o esos servicios, o esos, digamos, gérmenes de servicios, porque todavía no hay un servicio ni un mercado para comunicaciones seguras, pero con estas iniciativas queremos promover ese mercado, que quizás en el futuro sea comercialmente viable, pero es quizás necesario ahora que la administración pública haga una actuación. Lo importante que también quiero decir es que pensamos que con estas actuaciones el tejido industrial español se va a meter en unas áreas nuevas, innovadoras y con futuro. Y realmente esa es la motivación que subyace en todas estas actividades, que nos mantengamos entre los grandes países europeos en espacio y que seamos alguien importante en esas nuevas tecnologías. Estas iniciativas, como ya veo que me estoy pasando de tiempo, se complementan con unas actuaciones horizontales. Hay actuaciones horizontales en el PERTE
que van en el ámbito de la educación, para formar más a ingenieros, técnicos y operadores. Hay iniciativas horizontales en el tema de digitalización y capacitación de entornos fabriles. Hay otros temas más enfocados a la navegación aérea que está, y del cielo único, que están liderados por nuestros colegas de ENAIRE. Es decir, que me he querido centrar un poco en las actuaciones más aeronáuticas y espaciales, pero echen ustedes un vistazo a la memoria que está publicada en la página web de la Moncloa, y podrán ver que si no es un documento o una actuación perfecta, yo creo que es muy ambiciosa. Podría haber sido más, hay que reconocerlo, sobre todo si se compara con otros PERTEs. Podríamos haber movilizado más financiación porque es necesario, pero bueno, es verdaderamente un reto el intentar ejecutar todas estas actividades en este periodo tan corto. Y disculpen que no haya seguido la presentación, pero es que mi miopía me impide ver adecuadamente la presentación. La van a tener ustedes como vaca. Sí, me la facilitas y... Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por aclararnos las líneas generales del PERTE. Paso la palabra a Eva. ¿Tienes presentación? No. Paso la palabra a Eva, que nos va a dar la visión del INTA como organismo que es capaz de abordar todo el ciclo de vida de un sistema espacial. De hecho, los sistemas espaciales que ha habido en España, virtualmente todos, desde sus fases de desarrollo hasta sus fases de explotación, han pasado por el INTA. Hay unas instalaciones particularmente de ensayos únicas en Europa. Entonces, el INTA, como gran conocedor de las capacidades tecnológicas de este país propias y las que están en la industria alrededor del espacio, pues nos puedes comentar cuál es la visión del INTA, cuáles son las oportunidades que puede plantear esta iniciativa, este PERTE. Todo tuyo, Eva. En primer lugar, agradecer la invitación. Para nosotros estar aquí es como estar en casa. Trabajamos con vosotros muchísimo, eso es nuestro apoyo, entonces nos sentimos en casa y os agradecemos que contéis con nosotros. Un poco la postura del INTA respecto del PERTE. Por una parte estamos ilusionados porque las líneas del PERTE coinciden con los grandes programas estratégicos del INTA. El INTA trabaja, yo en la parte aeronáutica, aunque soy aeronáutica, no trabajo, no puedo decir tanto, pero el avión cero emisiones es parte de los equipos del INTA están trabajando en él, y nuestra tradición de los UAVs también es importante. Y en la parte de espacio, realmente he de decir que tanto, centrándome sobre todo en los fondos que vienen de Europa, veo tres grandes programas en los PERTE: lanzadores, constelación de pequeños satélites y la parte de... se me ha ido ahora las relaciones cuánticas. En los tres programas se tienen líneas de actividad en el INTA. Respecto a lanzadores, el INTA inició hace 5 años un programa que se llama PILUM, que es un programa de lanzamiento desde aviones, y se sigue trabajando en él con mucha ilusión, que es otra manera alternativa de lanzar, y bueno, pues también creemos que tendría tener su cabida en este PERTE. Que es un lanzamiento que a mí el lanzamiento desde aviones me resulta especialmente bonito, porque, como todos sabéis, el satélite Minisat 01 del INTA se lanzó desde un avión, desde Gran Canaria, y ha sido uno de los grandes momentos que hemos vivido dentro del espacio en España. Entonces, es como recuperar una idea que nos resulta, pues quizás un poco romántica, pero nos resulta muy interesante, y también puede valer para el lanzamiento de satélites quizás más pequeños que lo que ha comentado Jorge, pero sí muy en línea, por ejemplo, con el PERTE de la constelación atlántica, de menos masa, y puede ser muy interesante porque la infraestructura que necesita realmente es muy distinta. Entonces, en esa línea que nosotros lanzamos hace 5 años, pues vemos un reflejo en la línea del PERTE. Respecto a las comunicaciones cuánticas, también estamos trabajando en comunicaciones cuánticas desde hace tiempo. El INTA lidera un grupo de actores de OPIs que están trabajando en comunicaciones cuánticas.
Dentro del Departamento de Óptica Espacial hemos tenido muchas visitas de la ESA y tenemos un grupo muy especializado en comunicaciones cuánticas. ¿Por qué? Porque es evidente que la llegada de los ordenadores cuánticos van a poner en riesgo todos los sistemas de cifrado que existen ahora mismo. Porque su capacidad de cómputo nos hace inseguros nuestros sistemas. Un sistema de computación como los que se tienen ahora de encriptado, como el AES-256, que se considera seguro, con un ordenador cuántico no resistiría a esos ataques durante más de unos minutos. Por lo tanto, tenemos un serio riesgo en la seguridad de nuestras comunicaciones con la computación cuántica. Pero la cuántica también nos da las soluciones, que es el cifrado cuántico. Para hacer un cifrado cuántico tienes que tener control sobre la polarización de los fotones. Y aquí aparece el Departamento de Óptica Espacial del INTA. Dentro de la misión Solar Orbiter desarrollamos unos cristales líquidos para espacio, que son una patente del INTA, con lo que se puede controlar la polarización de los fotones. A partir de esa patente es cuando el INTA empieza a trabajar en el tema de comunicaciones cuánticas, y para ello se apoya en todos los organismos públicos de investigación que ya están trabajando, porque evidentemente esto no es el trabajo de una sola institución, se necesita un conocimiento transversal. Y esta es una línea que tenemos también muy prometedora. En nuestra humilde opinión, plantearla en un satélite GEO como primera opción nos parece un reto. Nuestra propuesta y en nuestro programa está focalizado en intentar hacer una prueba de comunicaciones cuánticas en espacio basados en pequeños satélites, más bien en CubeSats. Tendremos que ver el tamaño. ¿Por qué? Pues porque económicamente es una prueba que se puede hacer, y una vez que esa prueba es factible, en una segunda etapa pensábamos que se podría plantear ya en un satélite GEO. En paralelo con la línea cuántica tenemos lanzada una línea de comunicaciones ópticas, porque va muy asociado con la cuántica, que a día de hoy las comunicaciones ópticas espacio-tierra también tienen serias dificultades, todavía son muy inestables, y hay que trabajar más para conseguir tecnologías de comunicaciones ópticas entre espacio y tierra que nos den las prestaciones y que sean estables. Entonces, este programa que se lanzó en el INTA, que se llama CIRCE, hace 2 años, pues también estamos trabajando y avanzando sobre él. Y la tercera pata del PERTE, que es la de la constelación atlántica, pues creo que no tengo que decir lo que son los pequeños satélites dentro del INTA. La gran línea de desarrollos de satélites del INTA empezó con el Minisat, que era un pequeño satélite de 250 kilos, que se lanzó en el año 97. Hemos lanzado en los años 2000 los satélites Nanosats, que son satélites en torno a 50 kilos, desarrollados por el INTA. Y yo, sinceramente, entonces no se usaba la palabra New Space, pero los satélites Nanosat eran satélites de nuevo espacio. ¿Por qué? Porque ya entonces el INTA cogía componentes comerciales, no cogía componentes Red Hat por su precio, y los llevaba a misiones asumiendo el riesgo que esto asumía la misión. Esto es el paradigma del New Space, es coger componentes comerciales, asumir el riesgo suficiente para tu misión. Esto lo empezamos a hacer con los Nanosat en los años 2000 y lo terminamos de hacer en el primer CubeSat que se lanzó en España, que fue en el Optos, fue también una misión de INTA, donde nos aproximamos al estándar CubeSat. A partir de ahí hemos estado un poco parados, pero hemos tomado fuerza y desde el año 2017 lanzamos un nuevo programa también de pequeñas constelaciones, en este caso de constelaciones de CubeSat, muy en el marco del PERTE, pero hemos ido un paso más allá. Y hablamos de constelaciones cooperativas, que lo has dicho en la presentación. ¿Por qué? Nosotros consideramos que, desgraciadamente, España ha perdido un tren de satélites por encima de 500, 600 kilos. No estamos en ese entorno, porque ese entorno se ha desarrollado hace unos años y ahora mismo está dominado por las grandes potencias europeas. Es muy difícil entrar en ese entorno. El New Space consideramos que quizás los satélites de CubeSat 3, 12 kilos se queda pequeño. Tenemos que subir, tenemos que intentar ir hacia satélites de 70, 80 kilos. Ahí hay un nicho de mercado. Y ese es el nicho que tenemos que intentar ir, porque con satélites con ese tamaño se puede hacer cosas muy interesantes. ¿Cómo? Pues es lo que estamos probando con nuestra constelación. Nosotros la constelación la estamos haciendo con satélites pequeños, por supuesto, por temas de coste y de rapidez, pero lo que estamos haciendo es una constelación de satélites cooperativos. Tenemos un satélite que lo llamamos el líder, que está complementada con 2 satélites follower o seguidores.
La misión la complementan los 3 satélites, es decir, tenemos satélites que individualmente hacen cosas pequeñas, pero que en conjunto dan unas grandes prestaciones. Esta idea nos parece muy interesante para conseguir una entrada en espacio con satélites baratos, con un sistema más fiable, porque esto es otro tema de las constelaciones. Todos hemos, bueno, yo personalmente, creo que casi todos, he vivido con mucha pena lo que nos pasó con el satélite Ingenio. Si el satélite Ingenio, en vez de ser un satélite de 500 kilos, hubieran sido 3 satélites de 100 kilos, su pérdida no hubiera supuesto la pérdida de la misión. Las vulnerabilidades son menos cuanto más satélites tienes en órbita. Por lo tanto, nuestra idea hacia futuro es apostar por pequeños satélites que trabajan en colaboración y que mejoran las prestaciones. Esta idea que queremos llevar a la práctica, para nosotros es una realidad. Tenemos ya 3 satélites pequeños de 4,5 kilos montados con tecnología para ser lanzados en el vuelo VV23 de Vega C, que será a final de este año. Es decir, estamos negociando ya con Arianespace. Esta es nuestra prueba de concepto. Pero como confiamos mucho en nuestra prueba de concepto y hemos desarrollado tecnologías importantes como son las comunicaciones intersatélite, hemos desarrollado mejoras en los sistemas de apuntamiento de los satélites. Cuando tú compras un sistema comercial de New Space de apuntamiento, tienen precisiones en torno a 1 grado de control. Con la Universidad Politécnica, con la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, hemos desarrollado nuevos algoritmos de control y hemos conseguido llegar a apuntamientos teóricos del orden de 0,1 grados, con lo cual ya se consiguen hacer sistemas más precisos, apuntamientos mejores y sistemas con mejores prestaciones. Todo esto lo lanzamos a final de año, otra vez con Vega C, cruzo los dedos, creo que ya no nos toca esta vez que nos falle. Si nuestro concepto funciona, que confiamos en él, vamos a por una segunda generación, que de hecho ya hemos iniciado, de satélites un poco más grandes, de satélites de 8 kilos, que en este caso van a tener cargas útiles medioambientales. Vamos a mirar componentes de CO2 y de NO2 en la atmósfera. Son satélites pequeños, no queremos mirar el CO2 y el NO2 en todo el mundo, pero sí queremos mirarlos en puntos, por ejemplo, como Madrid, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo, en puntos muy especiales porque tenemos menos capacidad de datos, pero más tiempo de revisita. Entonces, estamos muy ilusionados con esta nueva constelación. Hemos empezado ya a trabajar en la fase A. Estamos trabajando, por supuesto, con el grupo de atmósfera del INTA, que son los realmente expertos en cómo tienen que ser los espectrómetros que lleva nuestra misión. Y pues en este sentido vemos la constelación atlántica muy alineada con nuestros trabajos. Ya hemos hablado con CDETI, por supuesto, creemos que el INTA tiene mucho que aportar, mucho que decir a esa constelación atlántica y sobre todo tenemos un gran conocimiento de lo que es de verdad el New Space, porque el New Space, todo el mundo habla del New Space, pero no todo el mundo sabe de verdad lo que es el New Space, no todo el mundo ha trabajado con las empresas de New Space y no todo el mundo entiende las limitaciones del New Space, que las puedes hacer virtud, pero realmente cuando tienes un satélite de 40 kilos tienes que ajustar tus objetivos y tus expectativas al satélite que vas a construir. Entonces, pues un poco, ¿cuál es la postura del INTA? Estamos muy ilusionados, por supuesto nos gustaría tener un papel activo y relevante en alguno de los proyectos porque creo que nuestra capacidad técnica puede apoyar los proyectos. Muy bien, muchas gracias, Eva. Sin duda, conociendo la trayectoria del INTA, lo que había comentado antes, virtualmente todos los sistemas espaciales españoles se han gestado y se han seguido en el INTA. Bueno, la tercera parte de la mesa, paso la palabra a Miguel Ángel. ¿Tienes presentación? No. Vale. Como representante de ISDESAT, digamos, pasa de las musas al teatro. Luego tiene que poner en valor todo esto que se planifica y que se desarrolla. Y estáis también en todas las partes que afectan a la sociedad del espacio. Hacéis comunicaciones y las más complejas, hacéis observación de la Tierra y hacéis navegación, algo que poco conoce, pero que tenéis el sistema ICE siguiendo a todos los barcos del mundo cuando están incluso lejos de la costa, ¿no? Entonces, pues quisiéramos ver vuestra opinión, vuestra postura en las nuevas oportunidades que el PERTE significa en la prestación de servicios a la sociedad, de las cuales vosotros sois un vector fundamental. Pues muchas gracias, Isaac. Dos matices antes de entrar a responder.
El primero, pues igual, yo creo que estamos como los dos ponentes anteriores, estoy en mi casa, al final ISDEF e ISDESAT tienen una ligazón societaria y de mucha relación, o sea que es parte de mi casa directamente, o así por lo menos lo considero, o lo consideramos. Y el segundo, pues sacar una banderola también en defensa del ingeniero de telecomunicación en el sector espacial. Es decir, obviamente el gremio de ingenieros aeronáuticos es una base fundamental, pero la de telecomunicaciones creo que está a la par por lo menos. O sea, tengo que defender lo que yo estudié. Lo ratifico, lo ratifico. Vale, gracias, gracias. Ya hemos traído a alguien más. Une el INTA y el ISDESAT. Bien, dicho está, nada, ¿cómo lo vemos? Me voy a ir de lo macro a lo micro. Es decir, yo creo que era una demanda del sector espacial que hubiera un PERTE. ¿Por qué? Es un sector estratégico, así está declarado por el Gobierno. ¿Cómo no va a tener un plan estratégico directamente? Yo creo que esos caminos se han alineado correctamente directamente. Los objetivos específicos marcados por Jorge también cumplen lo que el ecosistema industrial estábamos también demandando, que era potenciar las capacidades y mejorar el posicionamiento en Europa. Y esas dos líneas están bien articuladas en el PERTE. Entrando un poco más en el concepto más micro y que hemos hablado y que tanto Eva como Jorge han expuesto, es en el ámbito de constelación atlántica, en el ámbito de servicios, las comunicaciones cuánticas. Constelación atlántica, creo que es bueno. Todo programa espacial, programa satelital es bueno porque mejora esos dos objetivos, en mejorar las capacidades nacionales y potenciar nuestra proyección internacional. Y además, como ha dicho el primer ponente, el PERTE también tiene una ligación con internacional, ¿no? Con Portugal. Yo creo que eso es importante, es muy importante. Pero también, y aquí entro en los matices de nuestra visión, todo programa satelital tiene que tener también un plan de negocio, es decir, tiene que estar sustentado por una definición de una demanda y una oferta. Está claro que el PERTE ha definido bien la oferta, Eva lo ha comentado también, estos tamaños de satélites, el número aparece marcado también en la documentación, pero hay que definir cuál es el mercado accesible, hacia dónde vamos a ir con el mercado, qué clientela vamos a tener, cómo se va a complementar con los sensores que están actualmente, que existen sensores, como ha comentado Jorge, en Copérnicos, pero también existen sensores en ambas naciones. Es decir, hay una serie de detalles que hay que entrar para construir algo que sea potente. Es potenciar capacidades, pero dar una solución a la sociedad. Y esa solución a la sociedad también tiene que tener un retorno económico, obviamente, directamente. Y eso creo que hay que trabajarlo. Es decir, y me he puesto en el lado más downstream que el upstream, que han defendido correctamente tanto Eva como Jorge directamente. Yo creo que España sí que tiene y puede tener capacidad para desarrollar. Sí, desde un punto de vista de operador, y porque operamos sistemas en baja órbita y sensores, en este caso radárico, el fallo que también vimos en el ingenio, como ha comentado también Eva, desde un punto de vista de operador es bueno también a lo mejor desacoplar lo que es fabricante de operador. Nosotros operamos sistemas, entendemos los sistemas y los comercializamos y creo que entendemos un poco el mercado directamente, pero somos agnósticos en cuanto al concepto de fabricante, de fabricación del modelo, ¿no? Y eso creo que también es bueno llevarlo. Creo que falta también trabajar un poco esa gobernanza, cómo va a ser esa gobernanza al involucrar una segunda nación directamente. Es importante detallarlo y trabajarlo, pero, insisto, creo que es un punto interesante. Con los matices comentados, pero es un punto interesante. ISDESAT y trabajamos desde hace ya más de 7 años con el gobierno portugués y todas las comunicaciones del gobierno portugués, principalmente su Ministerio de Defensa, están depositadas, están articuladas con los satélites españoles. Cualquier unidad naval o destacamento terrestre de portugués se conecta con nuestros satélites. Es decir, creo que ese conocimiento ya que tenemos también en ese mercado y en ese país, creo que va a ayudar a todos a construir una buena solución y constelación. Me parece correcto la percepción, pero
insisto, posiblemente en los detalles donde está la distinción, en los detalles pero hay que trabajarlo directamente. No solamente el upstream, hay que trabajar el downstream, correcto. Comunicaciones cuánticas. Yo ampliaría a un segundo adjetivo que ahora mismo se habla mucho y que está puesto en el PERTE, y es comunicaciones cuánticas y seguras. Y así lo recoge la Comisión Europea y en sus iniciativas. Es decir, las comunicaciones cuánticas van a ser un pilar, un componente de un concepto mayor global que llaman comunicaciones gubernamentales seguras, el adjetivo lo llaman GovSatcom, bueno, pero es cuánticas y seguras, y tienen que ser las dos, porque como ha dicho también Eva, es lo que tiene el ser último ponente, que me pisáis la mitad de las cosas, pero al final hay que buscar la resiliencia. Tú lo ponías en el ejemplo de Ingenio directamente, y si hubiese sido de una constelación de 3, hubiese fallado solamente un tercio directamente. Bueno, hay que buscar la seguridad también en la resiliencia, en el uso de a lo mejor multiórbitas, de distintas constelaciones, etcétera. No solamente en el cifrado, que es un poco a lo mejor lo que entra en la comunicación. Yo creo que también puede ser un desarrollo importante, creo que se está construyendo una base industrial, un ecosistema de industrias en este desarrollo, pero como hemos mencionado en la ponencia hoy, estamos todavía en el ámbito de carácter experimental. Leía esta semana, creo que al principio de la semana, creo que fue el lunes o el martes, venía una noticia de China que habían hecho un enlace batiendo el récord de 100 kilómetros, 102 kilómetros, pero la velocidad de transmisión era como a 0,5 bits por segundo. O sea, la tecnología existe, pero hay que llevarla a un plano, y perdonad otra vez, un plano realista de la situación de mercado. Y es un poco a lo mejor lo que yo intento trasladar en esta mesa directamente. Creo que ese es el camino, creo que hay mucho recorrido. Obviamente, también ha mencionado también Jorge, hay que ponerlo en otra plataforma, hay que hacer una payload asociada, hay que tener una carga, hay que volver a plantearnos un programa satelital que sea también coherente y rentable, y que sea también partícipe de una solución europea directamente. Pero creo que el camino también, o sea, ¿por qué no España no puede tener esas habilidades, esas competencias? Creo que sí, creo que estamos en el camino. Yo creo que es el PERTE lo que busca también, ¿no? Es potenciar un poco estas habilidades. Finalmente, la parte más de servicios, la experiencia, y Eva está también en el día a día, la experiencia que estamos teniendo con el PAZ, pues está claro que hay mucha evolución en los servicios, de la forma de tratar los servicios. Hemos pasado de recibir imágenes en los respectivos centros de control a tener redes desplegadas por todo el globo de descarga, tener un procesado in-house, a tener en la nube. Hay mucha evolución en el ámbito del sensoramiento remoto y de por qué no aplicar tecnologías que aquí están reflejadas en la documentación del PERTE, de la inteligencia artificial. Pues es obvio, hay que hacerlo, no podemos quedarnos atrás, y eso yo creo que también es un poco la situación del PERTE. Nosotros en nuestro ámbito más de la defensa, pues estamos en un proyecto de EDIDB para, usando herramientas de inteligencia artificial, mejorar las actividades del analista de inteligencia. Pero el PERTE también está pensando en esto de la Tierra, lo tengo más o menos controlado, y subamos un poco al nivel de la inteligencia artificial o del procesado a bordo directamente. Pues ¿por qué no? Es otra opción, hay que plantearla, pero hay que plantearla también con el sentido común. Es decir, está claro que si tú procesas las imágenes no en tierra, sino en el espacio, ¿vas a ahorrar transmisión? Sí, vas a tener que bajar mejor. No vas a tener que bajar mejor las imágenes, solamente vas a tener que bajar el producto directamente. Pero eso te obliga a tener una computación a bordo mayor, una potencia mayor. Es decir, hay una serie de elementos que hay que buscar un balanceo, un trade-off directamente. Creo que son tecnologías disruptivas, sí, tecnologías que a lo mejor ya no están en el I, están ya más en el D pequeño, pero hay que llevarlo a un desarrollo y a una comercialización. Insisto, al final hay que trabajar con lo que la sociedad demanda y dar respuesta a la sociedad de demanda. A veces
sí, las constelaciones pequeñas o de tamaño pequeño dan una respuesta correcta a revisita, a veces hay que ir a soluciones de otro tamaño, de otra dimensión, porque lo que se busca son altas resoluciones. Y entonces eso, pues esto es física directamente y no es un chicle. Es matemática directamente. Entonces, a veces las soluciones se pueden responder con una constelación, a veces hay que responderlas con una única unidad o dos de muy alta resolución. Depende de la necesidad. Lo mejor es la complementariedad, la colaboración, la solución combinada de soluciones. Es obvio, es así, yo creo que ese es el camino. Pero creo, y por terminar, desde el punto de vista industrial, era lo que el sector estaba demandando, tener un plan estratégico, al igual que hay otros sectores en la sociedad española que tienen, porque somos y consideramos que somos estratégicos y porque somos un sector que trabaja en el I+D y que también trabaja en la exportación directamente. Entonces, si España quiere posicionarse fuera de sus fronteras, este es el camino directamente. Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias a los tres por haber dado vuestra visión desde tres enfoques distintos, desde la planificación y la gestación del plan, las capacidades tecnológicas y las capacidades de servicio. Yo quisiera haceros o plantearos dos ejes de discusión. Uno que, bueno, es obligado, tampoco es que me interese mucho, pero es obligado porque está de moda, porque estas vacaciones están en el bar de mi pueblo, me preguntaban por él, que es la Agencia Espacial Española. Pero vamos, yo pasando de la anécdota lo generalizaría un poquito, y sí es verdad que el escenario ha cambiado, que estábamos acostumbrados a un escenario, la industria, la ESA, el gobierno español, algún plan bilateral con algún país, y de repente pues los grandes flagship que llaman, los grandes proyectos pasan a la Comisión, se crea la EUSPA con capacidad operativa, sigue la ESA y aparece en el marco del Esquema Nacional de Seguridad la creación de la Agencia Espacial Española. Quisiera haceros una pregunta breve, digo, es obligado porque está de moda. ¿Cómo veis este escenario que se está creando? ¿Es lo mismo con distintos actores, pero que la industria, el sector va a seguir operando de la misma manera, o va a haber un cambio sustancial en el modo de operar? No sé, por ejemplo, Jorge. Muchas gracias, Isaac. Pues sí, no puedo declarar que no me esperaba esta pregunta. Los que llevamos unos años en el sector hemos oído iniciativas de creación de Agencia Espacial Española durante muchos años, ¿no? Era algo que se demandaba tanto desde varios sectores de la administración como desde la industria, ¿no? Y yo creo que es una buena iniciativa porque todos pensamos que se van a aunar esfuerzos y que 1 más 1 va a ser bastante más que 2. Yo creo que si todos los objetivos se ponen alineados con una política espacial, de una forma centralizada, yo soy de los que cree en esa Agencia Espacial Española, con todos sus actores formando parte. Porque hay unos grandes profesionales en España, en el sector de la administración, que deben alinearse a través de un campo magnético que nuestros vectores todos vayan en la misma dirección. Y yo creo que va a ser extremadamente positivo, tanto para las políticas espaciales españolas y de seguridad, para las políticas científicas, para la política industrial y también para la industria y para la ciencia española. Entonces yo soy muy optimista. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se pensó que era una oportunidad incluir esta actuación, que aunque no tiene reflejado un presupuesto, es más bien una línea política. Se tomó el relevo de ciertas iniciativas que aparecieron ya legislativamente en la ley creo que era de secretos oficiales o de información clasificada, y luego en la ley de la ciencia. Y entonces bueno, pues se ha apostado
por supuesto con la colaboración de otros ministerios, por supuesto con el Ministerio de Defensa, con el INTA. Todos pensamos que es una verdaderamente, que es una oportunidad y que digamos que el ecosistema espacial español está maduro como para por qué otros países no tienen agencia espacial o sea, tienen agencia espacial y nosotros no. Con lo cual, desde CEDETI lo abordamos con muchísima ilusión y se va a poner todos los recursos dedicados a CEDETI en servicio de la agencia. ¿Un comentario por nuestra parte? Al menos apostad por la sede, Teruel, Sevilla, León. Yo sí que me dejan votar por la sede Zamora, que yo soy de allí, está en la España vaciada, León. Pongo el flag. León está al lado y el Ayuntamiento ha aprobado una moción a favor de... Dicho esto, yo creo que la agencia debería suponer una oportunidad para aunar efectivamente los esfuerzos españoles en espacio, pero yo sigo viéndole un riesgo porque para eso tenemos que tener todos la voluntad de trabajar hacia el mismo sentido y de conseguir que lo que estamos haciendo, hacerlo juntos, porque es verdad que el espacio, a la falta de agencia, está muy disgregado ahora mismo. Casi todos los ministerios tienen relación con el espacio, CEDETI financia espacio, la Agencia Estatal de Investigación financia el espacio, está el INTA, que no sé muy bien dónde estamos, pero nosotros seguimos haciendo nuestras cosas de espacio, tenemos mucha capacidad y ahora supone no solo ganar, sino conceder. Y ese es el miedo que le veo a la creación de la agencia, porque hay que intentarlo con un espíritu generoso, porque para que haya una ganancia común tiene que haber renuncias particulares. En eso estamos trabajando, está trabajando el Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Defensa, estamos liderados desde el Ejército del Aire, que veo aquí al coronel que también está trabajando conmigo en el grupo, y tenemos de verdad mucha ilusión de hacerlo bien y de ser generosos y de, aunque haya que renunciar, que el objetivo final, al final, lo que nosotros buscamos es que el espacio de mejores retornos a la ciudadanía española, buscamos que el espacio se convierta en el espacio sostenible, que tenemos que alinearnos con las políticas europeas, el Green Deal, todas estas cosas tienen que entrar en la Agencia Espacial y tenemos que apostar con fuerza por ellas y para eso pues hay que trabajar y ganar y perder, es cada institución. Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel, ¿algún...? Bueno, yo esto lo veo más en el tendido, ¿no? Aquí está el Ministerio de Ciencia y de Defensa, que creo que ahí tienen bastante que opinar, ¿no? En la agencia. Desde el tendido se ve que también era un reclamo, una demanda de hace años de que España, ¿por qué no tener también una agencia, al igual que tienen el resto de los vecinos europeos y de otros continentes, ¿no? Pero sí que estamos en el camino de que el mensaje es positivo, ahora hay que construirlo. O sea, puedo repetir las mismas palabras de mi anterior exposición. Creo que esto tiene que sumar, como ha dicho Jorge, 1 más 1 puede ser 2. Para hacer lo mismo no tiene que aportar valor. Tiene que aportar valor a la sociedad, tiene que aportar valor al ecosistema industrial, tiene que mejorar un poco las coordinaciones internas, todo eso. Yo creo que es el camino ahora que se está trabajando para definir esos estatutos, esa gobernanza. Ahí estarán los detalles y tendremos mejor opinión, pero desde el tendido sí, ok, está bien, está muy bien, bueno, pues ahí vamos a ver cómo sale. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Espero que no hayas ido mucho al bar de tu pueblo. ¿Cuál? Que espero que no hayas ido mucho al bar porque nos puedes sacar un montón de temas más. No, hombre, allí estábamos precisamente una cosa que se dice que es matar judíos, que es políticamente incorrecto, que es tomarse limonadas de bar en bar, y acababa de salir en la prensa local pues una moción del Ayuntamiento de León que lo había aprobado solicitándola. Entonces todo el mundo preguntaba, además con la palabra que os podéis imaginar, oye, que viene para acá la NASA española. No, bueno, esto ya no lo comenta en el bar, pero sí que me gustaría comentarlo, y además porque ya pasando a una parte más tecnológica, que es más motivadora, porque leyendo el PERTE ves ideas muy interesantes. De la parte de comunicaciones cuánticas ya habéis debatido durante la primera exposición, embarcarlo en un satélite geoestacionario, una opción intermedia, embarcarlo en satélites de baja cota para ir validando los sistemas. Pero sí me gustaría entrar en otras dos actuaciones del PERTE. Una, la constelación atlántica, que la habéis tratado, pero sí que quería preguntaros porque, y hablo de los años 90, a principios de los 2000, estuvimos analizando
desde ISDEFE, ante SINSA, una constelación que llamamos Fuego, porque uno de los principales problemas sociales, económicos en los países de clima mediterráneo eran los incendios forestales, ¿no? Y claro, optimizas una constelación, como tú decías, Jorge, para que haya un periodo de revisita rápido, pensando sobre todo en la evolución tan dinámica de un incendio, y cuando la optimizas para España y Portugal, está igual de optimizada para California, que tiene el mismo problema, para Italia, para Grecia, para Australia, que tiene el mismo problema, con lo cual es una oportunidad global muy interesante. Entonces, quería preguntaros en dos aspectos. Si estáis considerando recurrir a los usuarios para pedir requisitos de usuarios, requisitos de estas actuaciones, y luego ya desde el punto de vista más tecnológico, si tenemos en España la capacidad de desarrollar sensores para múltiples aplicaciones. Mencionabas la detección de contaminación, te pregunto por la detección de incendios forestales, por ejemplo, y capacidad de operar una red global para prestar servicios en todo el mundo. Me gustaría repartir así la pregunta: requisitos de usuario, capacidades tecnológicas en desarrollo de sensores y capacidad de gestionar una red global. Muy bien. Jorge. Muchas gracias, Isaac. Efectivamente, has dado un poco en el clavo, ¿no? Es decir, bueno, yo también viví la época en la que se propuso el satélite Fuego, y digamos que yo viví aquella época, y desde CETIS se mantenía ese interés. Lógicamente, una de las necesidades que tanto España y Portugal han puesto sobre la mesa para tomar esta iniciativa de la constelación atlántica es el problema de los incendios forestales, efectivamente. Eso es una de las motivaciones fundamentales para la cooperación hispano-portuguesa, eso que quede claro. Respecto a la consulta de usuarios, te confirmo que sí, que se ha hecho ya una consulta de usuarios, que se ha hecho ya reuniones al respecto con usuarios institucionales españoles, porque ya que, digamos, nuestros primeros clientes son los usuarios de las administraciones públicas españolas, y a los que tenemos que escuchar con mucho cuidado. Se ha tenido ya un par de reuniones con ellos, se va a establecer, bueno, o se ha establecido un grupo de trabajo abierto en el cual, hasta que se congelen las especificaciones, se trabajará con ellos muy estrechamente. Lo que, por supuesto, sí que estamos trabajando con los usuarios, y se mantendrá durante un corto tiempo las especificaciones abiertas para que, llegado el momento, la ESA las congele con esa información y empecemos el desarrollo. Vale. Bueno, sí, ya está, con eso perfecto. Muchas gracias. Eva, ¿y cómo lo ves, desarrollar una constelación de este tipo, sabiendo que en España lo podríamos hacer todo? ¿Tenemos las capacidades? Quizá lanzar, bueno, incluso si se haría los Hombre, vectores. en el ámbito temporal de un PERTE no tenemos capacidad de lanzamientos, así va a necesitar más tiempo. El resto sí tenemos capacidad de construcción de plataformas, de testeo de plataformas, tenemos capacidad de construcción de las cargas útiles, que además casi todos son cargas útiles ópticas, lo que yo he visto, multiespectrales y algún espectrómetro también, ¿no? Básicamente. Sí, tenemos capacidad de construcción. Es como bien decía antes Jorge, luego en el espacio cada prototipo es único, cada prototipo requerirá su diseño, su análisis, pero hay experiencia en construcción de todo este tipo de cargas útiles, plataformas, incluso en gestión de programas de plataformas, hay experiencia. Yo creo que sí. Yo también creo, hablando de los detalles, yo aprovecho, como hablaba de los detalles del PERTE, a mí sí me resulta un poco incoherente que España, siendo el quinto país en la Unión Europea dentro de programas espaciales, en el propio PERTE no declare su capacidad de gestión tecnológica de sus proyectos. A mí eso me parece una incoherencia, y creo que es de alguna manera algo que tenemos que salvar y mejorar en el futuro, porque al final también es tu capacidad el gestionar tus propios proyectos tecnológicamente. Entonces, creo que si se considera que tenemos un gap en esa capacidad de gestión, hay que salvarlo, porque España tiene que ser capaz de gestionar sus programas tecnológicos. Yo, por supuesto, no soy imparcial, considero que la tenemos, pero puedo entender que hay otras visiones, y que lo que creo que tenemos que identificar es cuál es ese gap para
que se percibe para ser capaces de dar esa respuesta que si apostamos por el mundo espacial yo creo que es necesaria. Muy bien, muchas gracias, Eva. Miguel Ángel Portas, perdona que te estoy dejando siempre el último, como dices. Yo me da gusto. Escuchando a gente tan experta. Tengo otra pregunta, te prometo que vas a ser el primero. Oye, no tengas problemas, no tengas problemas. Los telecos nos quedamos los últimos, no pasa nada. ¿Cómo lo ves? Mientras que estemos, no me importa ser el último. ¿Cómo lo ves? En la operación. ¿Os veríais en una capacidad de explotar globalmente un servicio de este tipo? Yo creo que no hay que tener miedo a eso, como decía también Eva. Yo creo que España y las empresas españolas y las instituciones españolas tienen ya bastante trayectoria y heritage en temas de operación. O sea, yo no veo problema ahí, no veo el miedo escénico. Creo que lo que hay que ajustar es, porque esto es una constelación de gobernanza o de dos naciones que van a lo mejor requerir tener los mismos requisitos, las mismas necesidades o las mismas prioridades. Y a lo mejor van a querer también tener la otra parte, tener un operador. Va a haber dos operadores, va a ser un único operador para la constelación. Yo creo que esas son las cuestiones que realmente van a generar un debate y hay que tener claro para que el fin sea el que buscamos y no nos peguemos por el camino directamente. Pero creo que ahí es donde va a estar mayor el problema. Es decir, al final, quien opera la constelación es el que decide, el que marca la necesidad, las prioridades de toma, etcétera, etcétera. Y eso, cuando hay dos partners que tienen los mismos derechos, pues posiblemente quieran coger las mismas obligaciones. Y ese es un poco lo que hay que, creo que trabajar y llegar a un consenso. Por las capacidades españolas, vamos, yo creo que nosotros, y que llevamos muchos años en este sector y que hemos, creo que salido mucho fuera de nuestras fronteras, creo que España tiene una capacitación inmejorable. Los ingenieros son inmejorables, los telecos sobre todo, pero no hay que tener miedo. No cojamos ese miedo escénico, cojamos el otro que te he comentado, el trabajar, cómo organizarnos con Portugal, con el otro socio, la operativa directamente. Y ahora lo prometido, todo el primero. Pero hombre, que no. Otra de las actuaciones es el Sistema Español de Observación de la Tierra. Yo ahí entiendo que ya, igual que las otras iniciativas pueden ser más innovadoras, más novedosas, esta tiene que dar continuidad a unos servicios ya operativos, ¿no? El satélite Ingenio falló, el satélite Paz está avanzando en su vida, y habrá que reponer para seguir dando una capacidad operativa a nuestras Fuerzas Armadas y a la sociedad en general, ¿no? ¿Estáis ya avanzando en esa línea? ¿Tenéis ya...? Sí, como ya has dicho tú, los satélites no tienen vida infinita, y entonces hay que trabajar con el usuario final, con el Ministerio de Defensa, en la definición de esos requisitos que den continuidad y que también den un salto cualitativo. O sea, lo que tampoco creo que los actores en el espacio hemos aprendido es que cada nuevo programa es un salto cualitativo y cuantitativo directamente. Pues porque estamos pensando, sí, en un PAD 2 con unas altas capacidades mejoradas del PAD 1, está claro, por la experiencia y por las nuevas necesidades de usuario directamente, pero no podríamos parar. O sea, lo que no podemos hacer es meter todo el conocimiento que ha tenido el sector espacial, meterlo ya en un cajón. Eso es lo que tiene el espacio, hay que seguir renovando directamente. Y por eso España, pues desde los inicios de los años 60, pues estamos aquí. Es porque estamos aquí, porque no hemos parado esa maquinaria, tiene una inercia y no podemos parar. Sí, estamos detrás, estamos en el diseño, en el prediseño del PAD 2, sí, estamos y estamos en conversaciones con el Ministerio para definir y lanzar cuanto antes ya ese programa. Sí. Muchas gracias. No sé si Eva, Jorge, ¿queréis añadir algo a esto o si tenemos tiempo abrimos un...? Yo quería complementar lo que ha dicho Miguel Ángel porque es muy importante. Desde el Ministerio de Defensa se nos acercó a la hora de elaborar el PERTE y se puso énfasis en esta necesidad y en esta línea a largo plazo, y no estábamos más que de acuerdo con esa forma de ver el futuro. Lo que pasa es que tanto los fondos disponibles como
ciertas limitaciones de los fondos de recuperación que no podían ir a ministerios como el de Defensa, nos hicieron tomar, en colaboración con el Ministerio de Defensa, una aproximación un poco imaginativa y creamos una actuación ad hoc de apoyo al sistema español de observación de la Tierra de alta resolución, que gestionará el Ministerio de Defensa, y con apoyo de los fondos del MRR, del Ministerio de Ciencia e Innovación, seleccionamos conjuntamente una serie de actividades que pensamos que eran de uso dual, que eran fácilmente aplicables al mercado civil y que, bueno, pues que son necesarias y que han sido mencionadas algunas por Miguel Ángel. Temas de aplicaciones de rescate y salvamento usando imágenes SAR, que pueden empezar a desarrollarse y a utilizarse con las de Paz 1 y que luego puedan tener la capacidad para que usen las imágenes de Paz 2. También ha mencionado Miguel Ángel temas de procesamiento a bordo con inteligencia artificial, para que no bajemos las imágenes en bruto, sino que preprocesadas, que sean ya al menos de nivel 2 y que podamos usar eficientemente los anchos de banda y los tiempos de paso cerca de las estaciones terrenas. Entonces, quiero dejar importancia de esas actividades que vamos a realizar con el Ministerio de Defensa, porque son importantes, porque es un pilar fundamental del espacio en España. Y si no podemos hacer más, porque al final los fondos de I+D civiles tienen ciertas limitaciones, hemos encontrado una solución para apoyar al Ministerio de Defensa en sus nuevos sistemas de observación de la Tierra, que ahora ya no serán de baja resolución, sino que serán de alta resolución. Será, digamos, un sistema verdaderamente operacional en el que se base pues la seguridad española. Un matiz ahí respecto a las aplicaciones, y solamente a título informativo, ya con el PAZ se están haciendo detección de buques con algoritmos que tenemos y también de vertidos, y correlamos también imágenes marítimas con los sensores ICE, porque el PAZ tiene un sensor ICE y tenemos una constelación. Todo eso ya se está haciendo, tenemos clientes en el entorno marítimo, con responsabilidades en la seguridad marítima, que reciben este tipo de productos. Entiendo que lo que se menciona a través del PERTE es lo que he intentado, creo, o por lo menos así lo he interpretado, que es buscar ese tipo de procesado no en tierra, sino que fuera directamente en desarrollos en satélite. Entiendo. Pero vamos, son aplicaciones que están en curso ya. Que se están... ¿Algún comentario más o nos ponemos a...? El tema del procesado a bordo es más útil para el tema óptico, porque el tema radárico es mucho más complejo, sobre todo porque necesitas conocer con mucha precisión el momento de toma, necesitas rectificación de los datos GPS. Para el procesado, para el procesado a bordo de los ópticos sí que hay un campo abierto. Y pues ahí hay muchas ideas. Nosotros también, por ejemplo, pensábamos en la utilidad de tener un satélite que fuera capaz de saber si tiene nubes y por inteligencia artificial, una vez que detecta que hay nubes, no haga una toma, porque eso son descargas de datos perdidos. Entonces, hay un mundo abierto entero ahí en esas actuaciones muy interesantes. Muchas gracias. Pues vamos a dar la palabra al público o incluso puede haber preguntas que hayan dejado, ¿no? en el chat, o sea que sería aquí en el público local, ¿no? Hola, soy Ricardo Pérez y llevo aquí en ISDECE el área de astrofísica y ciencias del espacio. Entonces, desde esta perspectiva de la astrofísica y las ciencias del espacio, y teniendo en la cabeza lo que habéis comentado de los satélites de tamaño pequeño, mediano, 50 a 100 kilos, ¿qué oportunidades se abren para el desarrollo de cargas útiles de instrumentación científica para este tipo de satélites en el marco del PERTE? Quizá Eva, ¿no? Puedes... A ver, yo entiendo que en el marco del PERTE, no sé si entra, pero esto igual Jorge lo entiende yo, el desarrollo de emisiones fuera de las líneas que se han establecido, que esa no sería una de ellas. Sin embargo, es verdad que es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en KEOS, que es un satélite de la ESA, 250 kilos,
para la ESA una small mission, para nosotros no nos parece tanto, pero que está haciendo caracterización de exoplanetas desde una órbita baja, es decir, se pueden hacer cosas muy interesantes para la astrofísica desde órbita baja teniendo ideas suficientemente ingeniosas. Entonces yo creo que el mundo de los satélites de 100 kilos sí que puede dar soluciones a la astrofísica para problemas muy concretos, es decir, para grandes problemas necesitas grandes satélites, pero para como mediciones concretas, con una carga útil muy ajustada al problema que estás buscando. Yo veo claramente el caso de Keops, que me parece un satélite muy interesante porque por el coste que tenía, el rendimiento que está dando. Entonces yo creo que esa es la línea para la astrofísica en satélites pequeños, misiones muy enfocadas en una investigación en concreto, digamos. Pero yo, tal y como entiendo el PERTE, pero yo no he escrito el PERTE, entiendo que el PERTE está focalizado en las 3 líneas que hemos dicho. Jorge te podrá contestar mejor que yo. Sí, muchas gracias. Como línea identificada dentro del PERTE, yo la que veo es la que va asociada a la participación española en la Agencia Espacial Europea. Como quiero recordar, en España financia los programas de la Agencia Espacial Europea y algunos de ellos se dedican a ciencia en el espacio y misiones científicas. Tenemos el programa científico que, digamos, financia la parte del satélite, y luego tenemos una serie de programas en los cuales España contribuye, que es el programa PRODEX, en el cual se ayuda a los científicos a desarrollar las cargas útiles. Es cierto que todas para las misiones en las que digamos que se propone la ESA, tanto las L como las M, como las pequeñas, como el satélite Keops. Tuvimos una gran oportunidad para el satélite Keops, tuvimos tanto industrialmente como científicamente. Fue un verdadero éxito porque dimos dos dianas dimos en el clavo 2 veces, y supongo que la ESA normalmente cada 2 o 3 años irá sacando satélites de ese tamaño, digamos, que sean rápidos, pero claro, no son tan pequeños como a lo mejor los que tienes tú en la cabeza. Ellos son pues del orden de 50 kilos, 60 kilos, y si estás hablando de 10, 20 kilos, pues digamos que eso va más por la iniciativa de las universidades o de centros de investigación. Vale. Muchas gracias. Hola, buenos días. Rosa Pulido, también del equipo de espacio de ISDEFE. Os quería hacer 2 preguntas muy concretas. La primera sobre la Agencia Espacial Española, que estamos todos muy ilusionados, pero por concretar un poco, ¿tenemos un roadmap que nos diga si en el 23, 24, cuándo vamos a tener la agencia constituida? Y la segunda pregunta es sobre la actuación 9 del PERTE, la del Sistema Español para Observación de la Tierra para Seguridad y Defensa, que sería, entiendo, de uso dual. Si es una actuación independiente o tiene cierta relación, sobre todo de cara a los requisitos de usuario, con la constelación atlántica. Vale, pues esa pregunta va para mí, por lo menos la segunda. Vale, voy a empezar por la segunda. No, son temas totalmente distintos. Esa actuación que mencionas está relacionada con la iniciativa del Sistema Español para la Seguridad y la Defensa de Observación de la Tierra, que lidera el Ministerio de Defensa, con unos requisitos de precisión y de calidad acorde con los requisitos de seguridad en España. Y las actividades que se financian son las que hemos intentado identificar, que siendo actividades de uso dual, complementan y ayudan y complementan con elementos al plan que tiene el Ministerio de Defensa. Digamos que, sin embargo, la constelación atlántica es mucho menos ambiciosa y con sensores e instrumentos que son, digamos que con menos resolución y con menos capacidades, pero que también necesarios por su altísimo nivel de revisita en un momento dado. Digamos que se complementan. Y respecto a los plazos de la Agencia Espacial Europea,
Solo te puedo contestar que me alegro que me hagas esa pregunta. Los que vais a las reuniones no tenéis ninguna... Yo no voy a las reuniones. En el propio borrador que salió de la Ley de la Ciencia se establecía un plazo máximo de 1 año para la creación de la Agencia Espacial Europea y se ha empezado a trabajar sobre ello. Yo creo que sí que hay un roadmap inicial, pero aquí hay que negociar hasta el roadmap, así que estamos en ello. Sí. Alex. Hola, buenas tardes. Andrés Marcos, de la Universidad Carlos III de Madrid, del Departamento Aeroespacial. En la parte horizontal de educación he entendido el PERTE, que es más recapacitación de gente, de atraer gente a trabajar en espacio de otros dominios. ¿Hay alguna posibilidad de tener como las ETNs europeas, donde se haga una red de colaboración para doctorados entre universidad y empresas enfocadas al desarrollo de tecnología, o es muy enfocado a lo que pone en el PERTE? Gracias. Vale, muchas gracias por la pregunta. Realmente esa parte del PERTE la lleva el Ministerio de Educación y no te puedo dar más información en añadidura respecto a lo que viene en el PERTE. Me vas a disculpar, pero no te puedo contestar en detalle, ¿vale? Tendría que consultarlo con digamos, los representantes que han participado en el PERTE del Ministerio de Educación. Alex. Soy Alex Fernández Renau, del Instituto Geográfico Nacional. Habéis comentado que el sector aeroespacial español se sitúa en la 5ª posición en Europa y mi pregunta es ¿qué posición ocupamos en el empleo de los datos espaciales, concretamente en los datos de observación de la Tierra? Y no me refiero solamente a las misiones comerciales, que a lo mejor es más fácil tener esta información, sino también, por ejemplo, en el empleo de datos de Copérnicus. Y relacionado con esta pregunta, también me gustaría saber de qué manera contempla el PERTE la estrategia nacional en cuanto a la difusión y la distribución de datos, para fomentar el empleo de los mismos en el contexto de las administraciones públicas. Gracias. Ese dato no sé si disponemos de él, ¿no? El dato de uso. No tengo ese dato. Lo podríamos buscar y pasártelo. Lo que sí te puedo decir es que España está contribuyendo a Copérnicus, el satélite PAZ está contribuyendo a Copérnicus. Ha sido una pieza clave en la incidencia que tuvimos en La Palma con el volcán, con la erupción de Cumbre Vieja. Y estamos al mismo nivel del estado del arte del resto de países europeos que tienen satélites. No, si me dices el nivel de datos que estamos suministrando, no tengo esa info, lo siento. No. Pero con honestidad te digo que estamos a la par, directamente. En cuanto a la segunda parte de la pregunta de la política de diseminación, diseminación de datos, ¿no? ¿Entendido? No tengo ni idea. Pues, ¿estará implícito en los propios sistemas? Sí, pero esta parte la están llevando más mis colegas de que siguen los proyectos europeos de Copérnicus y la Agencia Espacial Europea en la utilización de los datos, y yo mismo no tengo aquí esa información. Pues Alice, nos has pillado con las preguntas, Alice. Sí. Es muy interesante la pregunta, sobre todo porque también el tema de los usos de los datos y de cómo se van a distribuir los datos creo que es algo que ya habría que empezar a pensar para la constelación atlántica. No tiene ningún sentido que lancemos 16 satélites, no sé si llamarlos gubernamentales, pero en el fondo sí son de fondos públicos, y que no tengamos pensado la distribución de los datos a las administraciones públicas como mínimo, ¿no? Que la parte más comercial, yo entiendo que están los operadores, pero yo creo que si vamos a tener datos de medio ambiente, teníamos que estar pensando en cuál era el modelo, para qué hacemos este sistema, nuestros usuarios, cómo van a llegarle estos datos a los que sean de interés, y yo creo que esto es algo que hemos hecho mal en el pasado y que deberíamos empezar a hacer mejor en el futuro, y es que los sistemas se lanzan para proveer datos a los usuarios, y los usuarios tenemos que tener el modelo de entrega desde el principio y no solucionarlo el día antes del lanzamiento, empezar a pensar que igual los datos se los tenemos que mandar a alguien. Entonces yo creo que esto sí que a mí me parece muy interesante la reflexión, y creo que esto es una de las cosas que tenemos que mejorar, porque
nos generan conflictos al final que no tendríamos por qué tener si tenemos un modelo de explotación claro el primer día o un objetivo claro de la explotación. Pero eso es la base de un programa satelital, Está claro. directamente. O sea, es construir todo, la solución, cerrar el círculo. Pero... Lo que decías. Y cuando yo hablaba de plan de negocio, no me refiero a, bueno, aparte de un retorno, pero también el usuario final. Es decir, no es solamente lanzar o construir para lanzar, es para dar respuesta y para construir el ecosistema que va a nutrirse de eso, que es fundamental. Todo programa satelital debe tener eso, desde la A hasta la Z. Porque incluso las bases o los fundamentos básicos están establecidos y de tiempo atrás, o sea, no hay que inventarlo, porque hay un departamento entero del INTA en Maspalomas, el CREPAT, que es precisamente eso, Centro de Recepción, Archivo y Diseminación de Datos, que tiene una capacidad operativa que se podría explotar más. Y luego están los centros colaborativos que se pensaban o sea que, digamos, los fundamentos creo que están sentados, o sea, sería desarrollarlos. Sí, pero hay que poner por supuesto, la letra. Lo primero que estamos haciendo es trabajar con los usuarios para definir los instrumentos y los servicios, y lo que está claro es que después no vamos a reinventar la rueda, vamos a utilizar todos los mecanismos y todas las redes y todas las infraestructuras que hay, que se han desarrollado, tanto que se desarrollaron para Ingenio como que están funcionando para Paz. Lógicamente, por eso quizás digamos, se ha pensado que todas esas interacciones y formas de trabajar se van a reutilizar lógicamente. ¿Vale? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Pero ya que no hay más, voy a hacer yo una, ya que estamos. Yo soy Belinda Misiego, también de ISDEFE. Me sorprende que no se ha hablado nada. Yo no trabajo en este sector, ni he trabajado nunca. Y soy teleco, entonces, bueno. Vas a hacer una pregunta interesante. Pero me sorprende que no se ha hablado nada de basura espacial. Y yo os oigo hablar de lanzar y lanzar y lanzar. Digo, si cada país lanza y lanza y lanza. Y digo, no sé, a lo mejor también deberíamos de reflexionar que al final... ¿Qué vamos a hacer con todo lo que se queda por ahí, no? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, es que somos muy disciplinados y entonces veníamos con cuando nos ha dicho Isa era PERTE, entonces nos centramos en el PERTE directamente. Pero sí, si hablamos, veramos otros componentes espaciales. Nada de basura espacial. El tema de basura espacial es un tema que está muy de moda y es muy interesante, y hay, para mi gusto, también mucho ruido en lo en torno de la basura espacial, porque es un tema como que genera interés. Entonces, es verdad que las misiones, o sea, ahora mismo ya hay una política respecto a la basura espacial, de que cualquier objeto que lances al espacio en una órbita de este estilo, de las órbitas bajas que estamos hablando, tiene que hacer una reentrada a la atmósfera en 25 años. No se puede quedar orbitando más tiempo para evitar que se queden fragmentos de objetos no utilizados en el espacio. El gran problema de la basura espacial yo no creo que sea tanto con lo que estamos lanzando ahora, porque es verdad que cuando dicen van a lanzar 3.000 satélites se genera como la sensación de ¡guau! ¿Cuántas cosas vamos a tener encima? Pero es que ¿cuántos millones de coches hay en Madrid? El espacio es enorme, es decir, no podemos pensar que el espacio está lleno de cosas, porque 3.000 cosas en el espacio que tiene millones de kilómetros cuadrados es poco. A mí el problema de la basura espacial me parece los objetos que están, los fragmentos o objetos antiguos que siguen orbitando en el espacio, que están descontrolados y que lo que generan son riesgos de colisiones a las nuevas misiones. Ese es el gran riesgo de la basura espacial. Y para eso sí que están los programas de SST, que lo que es el seguimiento de la basura espacial, el aviso de colisiones y la capacidad de las misiones actuales de hacer maniobras para evitar esas colisiones. Avisos de colisión en basura espacial se reciben prácticamente todas las semanas, sobre todo en las misiones operativas, bien lo sabe Miguel, con el PAD, lo sabemos nosotros con la misión KEOS, recibimos muchos avisos de colisiones. Afortunadamente la mayor parte de ellos son de muy baja probabilidad y no acabas maniobrando, pero en el espacio a día de hoy el gran riesgo de la basura espacial es que las misiones que lances choquen contra otra misión y dejen de estar operativas. Por supuesto, todo lo que lanza está dentro de lo que yo, como he hablado antes, como el Green Deal europeo. Es decir, ¿cómo llevamos el Green Deal europeo al espacio? Lanzamos
solo misiones que son útiles, misiones que van a aportar a la sociedad y misiones que se comprometen a no generar basura espacial, es decir, que reentran para no quedarse ahí. Entonces, eso es lo que tenemos, por supuesto, que poner en valor y que el PERTE tiene que hacerlo también. No podemos ahora hacer un PERTE olvidándonos de hacer las cosas como se hacían años atrás, cuando realmente no se había pensado que podía ser un problema dejar en el espacio objetos orbitando. Quiero complementar la intervención de mi colega diciendo que, poniendo dos temas claros que son extremadamente importantes. Este tema, dado que la mayor parte de las actuaciones se van a financiar con fondos de recuperación, hemos puesto especial interés en todos los temas medioambientales, incluido la basura espacial. Y se ha hecho un análisis de cada una de las actuaciones, de su impacto y de los riesgos que pueden tener medioambientalmente, y evidentemente se han incluido los aspectos de basura espacial, poniendo recomendaciones para en la ejecución de las actividades para que evidentemente se sigan las normativas europeas y las recomendaciones tanto de la ESA de Clean Space, para que se deorbite adecuadamente, para que los diseños se hagan desde el principio de la forma más verde y menos contaminante posible. Con lo cual, en la respuesta a tu pregunta, sí, el PERTE lo ha tenido en cuenta, sí va a estar incluida en las especificaciones y en las recomendaciones. Y para terminar, quería comentar que los temas de SST es cierto que no están incluidos como una actividad adicional, pero en España existen unos equipos muy importantes, tanto en el Ministerio de Defensa como en el CDTI, que con fondos europeos y con fondos españoles de la Agencia Espacial Europea han desarrollado en un entorno europeo, en un entorno de colaboración con otras agencias espaciales, unos sistemas de seguimiento de basura espacial que están a la par de los de otros países como Estados Unidos. Y entonces ahí quiero recalcar que quizás se nos olvidó incluirlo en el PERTE, pero es un como dicen los ingleses, es un asset que tenemos en España y una capacitación que recuerdo pues, que entre CDT y el Ministerio de Defensa hemos desarrollado conjuntamente. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, agradecer a los tres ponentes que nos hayáis dado una visión desde 3 puntos de vista distintos y muy complementarios. Y bueno, pues como conclusión, que estamos en un sector estratégico y que una herramienta como el PERTE la tenemos que aprovechar todos. Es una oportunidad para las grandes ideas y las grandes capacidades que tenemos en este país, y que el nuevo escenario que planteamos con la creación de una agencia española, pues como habéis dicho los tres, sea una oportunidad de mejorar la coordinación y la colaboración con generosidad entre todos. Y bueno, pues en el PERTE hay líneas muy ilusionantes, sobre todo para los ingenieros aeronáuticos y de teleco, para todos, y que vamos a por ellas, ¿no? Muchísimas... Te he educado bien. Muchísimas gracias a los tres y gracias gracias a los que habéis asistido. Gracias. Gracias.